Amigos de Mundo Político, sean bienvenidos a esta cuarta edición. La verdad estamos muy contentos en seguir con todos ustedes y contar con este auditorio. Hoy tenemos temas muy importantes y me acompaña, estoy de manteles largos, me acompaña Arlene Muñoz. Arlene, bienvenida. Y Arlene, cuéntanos, por favor, quiero que le des la introducción a nuestro invitado. Pues ya sustituyendo en esta ocasión que lo mandamos a cubrir cosas, por supuesto, a Omar Aguilar, me da muchísimo gusto estar contigo, Benjamín, y bueno, pues más me da gusto estar en presencia del senador Martí Batres, un gran político de mucha importancia en nuestro país y más en el partido al cual pertenece, que es Morena, y además buen amigo del grupo. ¿Cómo estás, Martí? ¿Cómo estás, mi querida Arlene? Te saludo, Benjamín, y saludo a nuestro auditorio. Oye, pues estamos muy expectantes de saber qué es lo que están haciendo desde el Senado en este momento, cómo se está trabajando, pese a que obviamente tienen las medidas de seguridad dictadas por las autoridades. Pero ¿por qué no nos platicas, por favor? Bueno, el Senado tiene toda la dificultad, la misma dificultad que el resto de la sociedad mexicana. Entonces, ha habido muchas reuniones por estas vías, muchas reuniones por vías cibernéticas. Eso ha facilitado tener reuniones de comisiones. Yo propuse en un momento dado que pudiéramos hacer también sesiones plenarias virtuales con estas mismas características, pero esa propuesta no avanzó. Hubiera sido bueno porque así habríamos desahogado muchos temas y garantizando la seguridad de senadoras y senadores, de asesores, trabajadoras, trabajadores, porque cada vez que se reúne el Pleno del Senado es una multitud la que llega al Senado de la República. Bueno, no obstante ello, el Senado ha tenido reuniones, algunas reuniones virtuales y ha tenido también algunas reuniones presenciales. También, por otro lado, se han realizado sesiones extraordinarias. Tuvimos un extraordinario hace algunos días para abordar los temas de la legislación derivada del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, una legislación muy importante. Y por otro lado, tuvimos también alguna sesión en la última fase del periodo ordinario para aprobar la ley de amnistía en abril. Entonces tuvimos sesiones en abril, tuvimos sesiones también más recientemente en junio para abordar estos temas de los que hablo. Ahora bien, se ha estado planteando la idea de un extraordinario, un nuevo extraordinario. Hay algunos temas, por ejemplo, como algún nombramiento del titular del órgano laboral que va a abordar todo el tema de la transparencia de los contratos colectivos de trabajo que se deriva de la reforma laboral realizada el año pasado. Ese es un tema. Y hay algunas autorizaciones también que se tienen que hacer, autorizaciones de salida de tropas y otro tipo de autorizaciones, pero son, digamos que temas que podrían abordarse en un periodo ordinario también, ¿no? En el extraordinario estaban faltando los temas que propuso el presidente de la República, que propuso abordar algunas reformas a la ley de presupuesto, propuso abordar también reformas el tema de los fideicomisos, son reformas relacionadas con el manejo del presupuesto y con el combate a la corrupción para obtener recursos también para esta situación de emergencia que estamos viviendo. Pero estos temas no se invitaron al extraordinario. Ajá. Entonces, bueno, exacto, quedamos a la expectativa porque pues, los temas para los que se convocó ahora el extraordinario bien podrían abordarse en un periodo ordinario y los temas realmente que tenían que abordarse necesariamente en extraordinario, pues no están. Entonces, vamos a ver, vamos a tener un extraordinario, pues ya no con esa potencia que hubiéramos deseado en un momento dado. Oye, senador, y con respecto a estos temas, ¿cuáles son a los que de manera personal te interesan más? ¿En dónde estás con mayor actividad y por qué? Porque bueno, lo del TEMEC es importantísimo porque ya después de la firma que ya hubo oficial, bueno, pues tenemos que darle ahora sí que para adelante. ¿Cuáles son los temas que más te interesan? Bueno, estoy en varios temas. Uno es un tema del que he hablado contigo ya en alguna ocasión, es el de igualdad de género entre mujeres y hombres. Estoy en la Comisión para la Igualdad de Género. Entonces ahí he presentado
un buen número de iniciativas. Ahorita te comento alguna en detalle, pero estoy en esa comisión. Estoy también recientemente en la comisión de trabajo. Aquí hay temas amplios que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. He planteado, por ejemplo, una iniciativa para crear el seguro de desempleo y tengo otra iniciativa para proteger el salario mínimo. Luego, maneras, aunque no estén todas las comisiones, atiendo otros temas que me interesan las reformas constitucionales, aunque no me han incorporado a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero yo tengo meses pidiendo mi incorporación ahí porque ahí tengo planteamientos que hacer. Es una comisión muy importante para la transformación. Y están los temas... Pero perdón que me detenga, perdóname que me detenga en ese tema, pero ¿y de dónde planteas o un poquito más de saber la cuestión esta del seguro del desempleo, que finalmente hoy se convertiría en un remanso al alma dadas las circunstancias? ¿Qué más planteas y sobre todo de dónde podrían salir esos recursos? ¿Cuál sería la iniciativa? Bueno, estamos planteando un seguro de desempleo parecido al que existe en la Ciudad de México. Es decir, un seguro de desempleo financiado por el gobierno con recursos fiscales sobre la base de políticas de ahorro, de austeridad republicana, de combate a la corrupción. Eso es lo que estamos proponiendo. Oye, Martí, calculamos que se requerirían... Ajá, sí. Perdón que te interrumpa. Ajá, ¿que se requeriría qué? Se requerirían como 10 mil millones de pesos al año aproximadamente para iniciar el seguro de desempleo. Ok, está fuerte, ¿no? Por la circunstancia de dónde obtener esos recursos, que bien hablas de la austeridad, pero ¿no crees que ya de dónde, Martí? Si ya todo es austeridad. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho de dónde, y lo que se va descubriendo, lo que se va conociendo, nos muestra que hay muchos recursos que aprovechar. Además, en este terreno es austeridad republicana y es también, por otro lado, el tema de la mejor eficacia en el cobro de los impuestos, eficacia fiscal. Eso es muy importante porque muchos consorcios que tenían que pagar tasas del 30% sobre sus ganancias, no las pagaban. Entonces, pagaban en realidad el 10, el 8, el 5% de sus ganancias. Ahora se pagaron adeudos fiscales que suman más de 50 mil millones de pesos de algunas de estas grandes empresas. Por ejemplo, 8 mil millones de pesos de Inbursa o 8 mil millones de pesos de Walmart, para poner un ejemplo. También Minera Fresnillo debía dinero y otras grandes empresas que debían recursos al fisco. Entonces, ya cumpliendo con las obligaciones fiscales, naturalmente que aumenta la base de recursos. Nosotros tenemos apenas una recaudación que equivale al 16% del Producto Interno Bruto, cuando, por ejemplo, en los países de la OCDE, en promedio, tienen una recaudación del 34% sobre el Producto Interno Bruto, y hay países como Suecia y Dinamarca que lindan con el 50% sobre su Producto Interno Bruto, 50% de recaudación sobre su Producto Interno Bruto. Entonces, la diferencia es enorme. Y no se debe necesariamente a que las bajas, sino a la falta de cobro de los impuestos. Sí. Senador, aquí me gustaría interrumpir un poco porque vamos a ir a un corte. Me interesa mucho, la verdad es que, amable auditorio, estamos hablando de cosas muy interesantes, sobre todo de propuestas. No olvidemos también que estamos en una etapa rumbo 2021. Hay un gran compromiso, hay una gran expectativa, una gran perspectiva. Por eso les pido que no se vayan. Está con nosotros Martí Batres. Senador, nos vemos en el siguiente corte. No se vayan. Edición de julio de Mundo Ejecutivo, platicamos con las empresas por México, que hacen gala de su responsabilidad social con medidas para cuidar la salud y economía de sus colaboradores y clientes, además de realizar donaciones a la sociedad en general. La pandemia de COVID-19 obligó a los negocios a acelerar la transformación digital.
Conversamos con las empresas líderes en tecnologías de la información, quienes nos hablan de cómo ayudan a sus clientes a modificar sus operaciones con herramientas y estrategias de vanguardia. En medio de la emergencia sanitaria, las empresas de la salud como hospitales o laboratorios registraron crecimiento en sus servicios. Algunas de las principales nos cuentan cómo modificaron sus operaciones y qué aprendieron sobre esta experiencia. El sector restaurantero fue uno de los más afectados por la pandemia y algunos de los grupos más importantes nos hablan de las medidas de higiene con las que trabajan y las expectativas de la industria en el mediano plazo. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Amigos de Mundo Político, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos muy contentos de que nos estén siguiendo. En esta cuarta edición tenemos un invitado muy importante, el senador Martí Batres, que nos está dando diferentes perspectivas y expectativas respecto a propuestas que se están haciendo dentro del Senado y obviamente tomas de decisión muy importantes rumbo a 2021. Nos quedamos con un tema, Arlene, por favor, sigamos con él. ¿Tenías un comentario? Pues sí, Martí, hablabas de la cuestión recaudatoria, lo cual es muy importante, y si se utiliza y si se da a circunstancias importantes como este posible seguro de desempleo del que comentas, está increíble. Pero ¿sabes qué me preocupa? No esa recaudación que ustedes han tenido con las grandes firmas, sino esto cómo afecta a las pymes, hoy la población económicamente activa más golpeada y que sin duda hará que muchas no regresen, ¿no? Que se pierdan. ¿Cómo va a pasar con esto? Porque pues, si se aplica con unos, se aplica con todos, ellos son los que salen más golpeados. Mira, redondeo la idea que estaba exponiendo antes del corte. No se debe la falta de recaudación, no se debe necesariamente a que existan bajas tasas impositivas. Estados Unidos tiene tasas impositivas más bajas que las nuestras y sin embargo tiene una recaudación mayor porcentualmente hablando. Entonces, también el problema es que no hay eficacia fiscal, porque hay muchos agujeros, porque hay condonaciones, porque hay facturación falsa, porque hay diferimiento de pagos. Por muchas razones es que no existe un fisco fuerte. Ahora bien, por un lado se trata de que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. Todos los debemos de cumplir. Por eso es que existe el principio de progresividad, para que pague más quien más tiene y quien menos tiene, pues tenga menos presión del fisco. Pero si solamente pagan los de abajo y los sectores intermedios y los de arriba no pagan como debe ser, entonces naturalmente que se debilita la disciplina fiscal de todos. Ahora bien, y por otro lado, una cosa es cumplir con el fisco, todos lo debemos hacer en la medida en que nos corresponde, nos toca, de acuerdo a nuestras obligaciones, pero eso no impide que haya apoyos para las pymes. Eso no impide que haya apoyos para las pequeñas, para las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, ahora a partir de la pandemia y de la crisis que se derivó de ella, se realizó un programa que ha beneficiado a cerca de 1.400.000 micro y pequeñas empresas para ayudarles con créditos blandos. Y nunca había habido una distribución tan masiva de créditos. Hay que lanzar más iniciativas. Hay que hacer otras iniciativas que permitan facilitar estos apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Esto es muy importante, es fundamental también. Oye, ¿y no les preocupa el costo político? Porque creo que esto le ha cobrado al partido como que no tanta aceptación. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Tú que has estado desde el día 1, que fuiste el primer presidente nacional del partido, ¿cómo lo ves? ¿Cómo volteas y ves qué ha pasado con todo esto, incluso con la aprobación del presidente? Bueno, en materia fiscal yo creo que no hay un costo político por estar planteando que todo el mundo pague lo que debe pagar. Es simplemente que se cumplan las obligaciones. Más bien por el contrario, hay mucha gente que demandaba desde hace tiempo que se cumplieran las obligaciones porque estamos hablando de un grupo reducido, Arlene. O sea, fíjate nada más, voy a poner este ejemplo. En 10 años, una parte en el sexenio de Calderón y otra parte en el sexenio de Peña Nieto, se dejaron de pagar cerca de 400,000 millones de pesos al fisco por condonaciones fiscales.
Y eso que se dejó de pagar no de una gran cantidad de contribuyentes, sino de aproximadamente 150 contribuyentes. Entonces, eso quiere decir que son en círculos reducidos donde se encuentran los grandes adeudos fiscales. El pequeño comerciante paga, el pequeño empresario paga. Es más bien en los círculos de más arriba con mayor poder económico. Entonces, yo creo que es una decisión no solo no costosa, sino incluso bien vista por la gran mayoría de la población, que el gobierno se dé a la tarea de hacer pagar a todas y a todos sus impuestos. Me queda claro que debe de ser así. Debemos pagar todo, es más, todos pagamos, pero a mí lo que me preocupa es que en efecto es solo una cúpula en la que de las que ustedes están hablando, pero son empresarios, Martí. ¿No sientes que están siendo todo el tiempo, y no por esta circunstancia, esto no puede ser, es absurdo pensar que no paguen, es ridículo, pero ¿no crees que es como un ataque tras otro, no sé, siento que están castigando todo el tiempo al empresariado? Yo creo que no. Incluso si vemos el viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos, ahí vamos a ver que se trató de un viaje en el que, entre otras cosas, se buscó abrirle un nuevo espacio al empresariado de México, con reuniones de... Oye, y solo iba una mujer, ¿eh? Nos faltaron mujeres. Sí. Bueno, y es que faltan Digo, muchas Patricia mujeres. es Patricia, pero sí faltaron más patricias, más empresarias. Y faltan muchas empresarias en el país, además, Arlene. Bueno, ustedes han hecho una tarea interesante para promover a las mujeres empresarias, tú particularmente, pero a lo que me refiero es que fue importante el trabajo a favor de los empresarios. De igual manera, en el bloque de leyes que se aprobaron derivadas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, hay muchos planteamientos que recogimos de los empresarios. Y también, bueno, apoyar con créditos blandos a las pymes es una forma también de apoyar a los empresarios, en este caso a los micros y pequeños empresarios. Combatir la corrupción, la extorsión es una forma también de apoyar a los empresarios. Es decir, hay muchas formas de apoyar a los empresarios. No, el apoyo no debe ser que no paguen al fisco, no. A veces son obligaciones. Hay que encontrar otras formas de apoyar a los empresarios, que sí hay que apoyarlos, pero de maneras diferentes. Sí, dime, Arlene. Ok. Oye, pues es que te iba a preguntar justo con respecto a esto, la parte de la seguridad y la violencia en el país, si lo comparamos, porque lo han hecho, ¿no? Si se compara versus otros gobiernos, pues no ha bajado y de hecho ha crecido. ¿Cuál es tu visión? No, ¿Qué opinas? No es así, al contrario. Pero hay más ejecuciones, Martí. Pero incluso te voy a decir, mira, te voy a decir que en la gran mayoría de los delitos de alto impacto hay reducción y ha habido informes al respecto. Ahora bien, la parte más complicada es la de las ejecuciones, pero no es cierto que esté igual o que sea igual. Es decir, nosotros llegamos a tener, con Calderón, llegamos a tener un crecimiento, una tasa de crecimiento de ejecuciones de más del 150%. Entonces, pues evidentemente que no es igual. Y ahora no hemos tenido esas tasas de crecimiento en las ejecuciones. La tasa de crecimiento ha disminuido drásticamente, así de casi a un dígito prácticamente, pero bueno, necesitamos empezar la curva hacia abajo para que haya cada vez menos ejecuciones. Esa es la tarea. Pero se frenó el ritmo de crecimiento. Y subrayo esto, se frenó el ritmo de crecimiento de las ejecuciones que se desató con Calderón y que continuó con menos intensidad, pero continuó en el sexenio de Peña Nieto. Ahora, el número de ejecuciones tiene un ritmo de crecimiento menor al del sexenio de Peña Nieto y mucho menor al del sexenio de Calderón, pero hay que seguir empujando. Y ahí sí, te voy a decir una cosa con claridad, falta mucho todavía. Toda esa parte de la violencia falta mucho, pero el gobierno ha tenido la política acertada de no apostar por la violencia, de no combatir la violencia con más violencia. Senador,
me quiero quedar con ese tema en la mesa. Vamos a ir a que es nuestro segundo corte, y vamos a entrar a una tercera plática contigo. La verdad es que lo que me gustaría ver en el siguiente corte, amigos, no se vayan, vamos a hablar acerca de la perspectiva y la expectativa rumbo a 2021, un gran reto, y sobre todo que vemos y estamos oyendo mucho esta parte de las alianzas, de los derroques, de la parte de unirse o no unirse para trabajar en ello. Pero esto lo platicamos regresando del corte, amigos, no se vayan, estamos con el senador Martí Batres. Amigos del mundo político, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos con el senador Martí Batres, estamos escuchando información muy interesante, pero sobre todo, en este bloque me gustaría despedirnos con perspectivas y expectativas. Estamos viendo, y algo muy coherente es que estás trabajando, senador, con esta parte de ser ecuánime, de ser justo, de trabajar sobre lo que no se había trabajado en otros años. Eso yo creo que lo hemos oído ya después de más de 70 años con anteriores gobiernos, y por eso es que se le dio, y México le dio esta oportunidad y este voto de confianza. Definitivamente lo que vemos es que hay un sistema de alianzas para este derroque y de inconformidades por parte de los demás partidos. Me gustaría saber, lo que escucho de ti en esta plática es, las alianzas principales deben de ser entre la población, el empresariado y el gobierno. ¿Qué nos puedes decir rumbo al 2021? ¿Cómo se va a trabajar desde el partido en esta parte de las alianzas? Bueno, para empezar, te diría, Benjamín, hay que hacer un deslinde entre lo que es partido y lo que es gobierno. El gobierno tiene unas tareas, el poder legislativo tiene unas tareas y el partido tiene otras tareas. Son tareas de distinta naturaleza. Ahora, ubicándome en la parte propiamente político-partidaria, diría que aquí Morena tiene mucho trabajo por hacer. Y evidentemente que debe tener las interlocuciones abiertas con todos los sectores de la población. Morena está abierta al diálogo con todas las clases sociales. En su seno hay personas de todas las clases sociales, incluso en sus candidaturas, en sus representaciones parlamentarias, políticas. Hay muchos empresarios. Por ejemplo, el gobernador de Baja California es empresario. La secretaria general del partido es empresaria, para poner otro ejemplo. Un par de senadores de Veracruz nuestros son empresarios. Uno de nuestros senadores de Sonora es empresario, uno de nuestros senadores de Coahuila es empresario, empresarios, algunos pequeños, otros medianos y otros grandes también. Entonces, bueno, Morena está abierta a las alianzas con todos los sectores de la sociedad, a representar a todos los sectores de la sociedad. Además, es una fuerza gobernante, así es de que tiene que hablar con todas y con todos. No puede estar en contra de ningún sector. Tiene que apoyar a todos los sectores para que salgan adelante todas las clases sociales, para que todas las clases sociales mejoren sus condiciones. Senador, ahí perdón que te interrumpa. Hemos visto que hay muy buenas acciones o muy buenas propuestas, pero definitivamente de buenas intenciones se han hecho caminos interminables y que no vemos cuando llegan a fondo. Quisiera saber con una precisión cuáles serían las propuestas que tenemos para este 2021, hablando, como tú lo dices, desde un tema partidista, desde el partido. Bueno, primero diría que hay muchas buenas intenciones que ya se convirtieron en realidades. Y eso es importante, porque hay una gran cantidad de reformas que se han hecho ahora. Reformas sociales que generan bienestar social, como la reforma educativa, como la reforma laboral, como la reforma en salud, que amplían las coberturas en todos estos terrenos y generan democratización, bienestar social. También se han dado reformas muy importantes contra la corrupción y, por ejemplo, la existencia de la figura de extinción de dominio para combatir la corrupción como delito grave.
Se han hecho reformas contra los privilegios de la clase política, como la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la ley de austeridad republicana, para poner algunos ejemplos de modificaciones que se han venido realizando. Se han hecho otras reformas, como por ejemplo, que se crea la Guardia Nacional, que es un instrumento para combatir la delincuencia y la inseguridad. En fin, ha habido una gran cantidad de buenas intenciones que ya se convirtieron en realidades. Ahora, bueno, viene otra etapa y también vienen otros planteamientos. Estamos en una etapa en la que, por ejemplo, necesitamos reforzar las finanzas del Estado, del gobierno, para poder realizar el desarrollo. Es una etapa en la que se están planteando, se están promoviendo, se están haciendo grandes proyectos de inversión pública. Hay varios proyectos de alto impacto, como la refinería de Tabasco, como el aeropuerto en Santa Lucía, como el Tren Maya, como el tren interísmico. Y también, por otro lado, también hay otro tipo de reformas para continuar con los procesos que estamos desarrollando, como la desaparición de la mención de la partida secreta en la Constitución, que queremos impulsar, la disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos. Y todas estas reformas que planteamos son integrales y generan beneficios en varios sentidos. Incluso indirectamente te diría, varias de estas reformas son benéficas también para el empresariado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si el Estado aprovecha mejor sus recursos, si disminuyen los recursos económicos que se destinan a los partidos políticos, si disminuye el gasto económico del poder político en general a través de políticas de austeridad, bueno, todas esas medidas permiten que se busquen recursos sin acudir al expediente fácil de aumentarle los impuestos a las empresas, de tal forma que tengamos otras vías para obtener recursos públicos para el desarrollo de las políticas que nos hemos comprometido a realizar. Un reto muy grande. Además ya no senador. Podríamos. Sería un muy reto duro, muy grande, ¿no? también. Totalmente. Nosotros, ahí hay un reto grande. Ahí voy a decir una cosa. Nosotros no somos partidarios de la llamada reforma fiscal. ¿Por qué? Pues porque se sabe cómo comienza y no se sabe cómo termina. Pero reforma fiscal es sinónimo de aumento de impuestos. ¿Ya estamos seguros que requerimos un aumento de impuestos? Eso no podemos estar seguros hasta que no hayamos aprovechado muy bien los recursos de los cuales dispone el Estado. Pero aumentar los impuestos sin haber primero realizado los ajustes internos para eliminar derroches, para eliminar corrupción, para cobrar bien los impuestos ya existentes, pues sería absurdo. Es decir, primero hay que aprovechar los recursos existentes antes de plantearse cualquier propuesta de reforma fiscal. ¿No crees que el discurso anticorrupción y el discurso de seguir sobre este tema contra la corrupción está ya muy visto, no está muy desgastado, Martín? No necesitamos más de esto, sino más acciones contundentes. Hoy por hoy la pandemia nos enseña que, bueno, vamos a terminar con la economía destrozada y habrá que tener planes que la sustenten o que la mejoren. ¿No crees que sería mejor ya voltear hacia esa parte y dejar un poco el otro discurso? No creo. El tema de la corrupción es un asunto vital precisamente por la economía, Arlene. Es decir, una gran traba para el desarrollo económico, pues ha sido la corrupción. Y un gran problema para el Estado. O sea, la corrupción es una forma de fuga de los recursos públicos. Nos queda claro. Comprar a sobreprecios del Estado. Bueno, es que si eliminas la corrupción, tienes mejores finanzas públicas. Así de práctico es el asunto. No solamente es que sea un discurso, sino que tiene efectos prácticos también. Pero en verdad esto se puede, Martí, en verdad, y no digo que siga esté bien, tenemos los Duartes, tenemos tantos ejemplos que de verdad es que da mucha rabia tan solo pensarlos, pero a lo que voy es a que
se va a poder, realmente está sucediendo con la llegada del partido y específicamente con el presidente, esto verdaderamente se va a poder. ¿Tú crees que sí suceda? Porque la realidad es que parece que es una práctica tan común, es un monstruo de 1000 cabezas. Se está pudiendo, se va a poder y se está pudiendo. Precisamente porque es un monstruo de 1000 cabezas, ahora sí que en el discurso empresarial yo diría es un área de oportunidad, porque todo lo que recortes de corrupción significan ingresos para las arcas públicas y en algunos casos significa menos presión para el propio empresariado. Entonces, todo lo que se combata de corrupción es bueno para el Estado y para las empresas. Es muy bueno. Nada más te pongo un ejemplo. Ahí tienes el caso del huachicol. O sea, estaban metidos funcionarios, líderes sindicales, líderes políticos regionales, crimen organizado en una mezcla ahí tremenda. Bueno, del huachicol son 60,000 millones de pesos al año de fugas de recursos públicos. Entonces, el golpe que se le dio al huachicol, pues no permitió recuperar el 100%, pero sí el 90% de lo que se estaba robando. Entonces, ¿es bueno? Pues claro que es bueno, porque recuperar 50,000 millones de pesos aproximadamente, pues es magnífico. Recuperar 50,000 millones de pesos al año es magnífico, por ponerte un ejemplo. Otro caso de corrupción que involucra sector público y sector privado es el tema de la facturación falsa. En el caso de facturación falsa, se reportó, algunos de los informes nos da más o menos 200,000 millones de pesos de facturación falsa en los últimos años. Entonces, el golpe a la facturación falsa significa obtener recursos. Pero para efectos prácticos, la prohibición de la condonación fiscal, pues reportó ya una recuperación de unos 50,000 millones de pesos. Entonces, todo lo que se haga de combate a la corrupción va a generar nuevos ingresos públicos. Ahí viene el caso de las aduanas también, donde se tiene que hacer una labor importante y eso va a representar nuevos ingresos públicos. Así de que es menos derroche. Todo lo que sea combate a la corrupción es menos derroche y más recursos para el desarrollo. Vas a ver Martín. ahora. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde están ¿Dónde están esos recursos, Martí? A mí me preocupa un poco porque en efecto lo que nos estás diciendo es algo muy positivo, pero ahora que estamos ante esta circunstancia de emergencia sanitaria, ¿por qué faltan insumos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está ese dinero? Y si está, ¿por qué no lo destinamos 100% a erradicar este problema que está matando pues más de 500 mexicanos todos los días? Esos recursos están en el gasto social, en el gasto productivo y particularmente en el gasto de salud. Te voy a poner algunos ejemplos. Comenzando con salud, en materia de salud se han contratado a 50,000 médicos y enfermeras nuevos. O sea, creció en 50,000 personas la planta de profesionistas dedicados al tema de la salud. Bueno, eso es un gasto, porque obviamente cuando contratas, pues pagas salarios. Ahí hay una inversión importante. Se están reparando 300 hospitales que estaban abandonados. Esa es otra inversión importante que se está desarrollando. Se produjo ya en México un ventilador nuestro, con nuestra propia tecnología. Se hicieron compras además de ventiladores a los Estados Unidos. Y se han hecho otras compras también de medicamentos. Ahora bien, entre lo que es realidad y lo que es falso, también hay que hacer el análisis correspondiente, porque circulan muchas fake news actualmente en las redes y en los medios de comunicación, pero hay un gasto importante que se está haciendo, un gasto nuevo que se está haciendo en materia de salud y particularmente el que está destinado a la protección de la población por el tema de la pandemia del coronavirus. Básicamente, ampliación de la infraestructura hospitalaria y ampliación de... Eso, pero te contesto más. También hay un gasto social que ha crecido para proteger a los grupos vulnerables, que son los que pueden enfrentar más problemas por la pandemia. Entonces, tenemos adultos mayores, personas con discapacidad, tenemos por lo menos unos 20 millones de personas
20 millones de personas que están protegidas por las medidas de carácter social. Se amplió el universo históricamente. Tenemos la mayor cobertura de protección social en la historia de México, para ponerte otro caso. Y también hay proyectos de inversión pública de alto impacto y algunos dicen, bueno, ¿en qué nos beneficia a las empresas que se esté haciendo la refinería Dos Bocas? Pues sí beneficia, porque es una obra tan grande que evidentemente ayuda a reactivar a la industria de la construcción, a la industria metalmecánica y a otras industrias que están asociadas, para ponerte un ejemplo. Ahí están tres destinos de los recursos: salud, política social e inversión productiva. Oye, y ya para despedirnos, porque Benjamín nos está correteando, sí, a nivel personal, ¿qué te deja? ¿Cuál es la reflexión que haces con respecto a lo que está pasando? De manera muy personal, porque muchos empresarios dicen que nunca en su vida habían comido tantos días con sus hijos, y eso hace que les haya cambiado en forma positiva. ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, hay muchos cambios que en algún sentido son contradictorios. Hay cambios positivos, hay otras situaciones difíciles. Y yo diría, en lo muy, muy personal, en efecto, estos más de 100 días, ya son como 120 días de cuarentena, una cuarentena muy larga, solo interrumpida en mi caso por las sesiones del Senado a las que he tenido que ir, pero en general aquí he estado en la casa, con la familia. En efecto, no había tenido un fin de semana tan largo como este y he podido convivir mucho más tiempo con mis hijos, retomando lo que mencionas, con mis hijos, con mi esposa, con la familia. Pero también estos días me han dado oportunidad de más cosas. Han sido días de mucha lectura. Yo tengo una biblioteca muy grande y he podido leer decenas de libros a lo largo de estos días, sacar lecturas pendientes. Terminé un libro, está ya a punto de salir en circulación, un libro sobre política social. Y también terminé un cuadro al óleo que tenía pendiente, arrumbado ahí en mi oficina desde hacía muchísimos tiempo, desde hace unos años incluso. Y aparte, elaboré una colaboración, un prólogo para el libro de otros autores y he estado pues escribiendo mucho, escribiendo, leyendo, conviviendo con mi familia, haciendo ejercicio. Bueno, eso es lo que se refiere a lo muy, muy personal. No obstante, también hay que estar atentos a lo que sucede socialmente, porque en algunos hogares también se ha dado la violencia hacia la mujer más fuerte por este encierro. Hay que tenerlo en cuenta. No todos tienen las mismas condiciones. No podemos ser insensibles. Hay mucha gente que no se puede encerrar porque no tiene los recursos para mantenerse mucho tiempo en sus casas, entonces sale a ganarse el pan de cada día y corre riesgos en las calles. Ahora, a propósito de temas que son importantes, está todo el tema de la reactivación económica. Tenemos nosotros dos presiones muy fuertes. Una es cuidar la salud y la vida de la gente y la otra es echar a andar la economía otra vez. ¿Cómo poder conciliarlas? Porque parecen contradictorias. Porque para cuidar la vida y la salud hay que encerrarse, porque para echar a andar la economía hay que salir a la calle. No queda de otra más que salir protegiéndose muy bien. Ponerse el cubrebocas, ponerse la careta, ponerse, si es posible, unos anteojos, unos lentes, marcar la distancia de 2 metros entre persona y persona, lavarse las manos constantemente. Y las empresas también tienen que hacer su parte. Por ejemplo, el escalonamiento de horarios para que confluya menos personas, la ventilación en los centros de trabajo, en las oficinas, en los lugares cerrados, la amplia ventilación, por ejemplo. En fin, y entre una gran cantidad de temas, el llamado home office, el trabajo en casa, los talleres familiares que van a surgir porque
tiene que echarse a andar la economía mientras nos estamos protegiendo. El consumo en la economía local, en lugar de que vayas a los grandes lugares aglomerados, pues la tiendita de la esquina es muy importante para que consumas ahí los alimentos que vas a llevar a la casa. Creo que hay una serie de cosas. Podemos hacer como un código de conducta para la pandemia que nos permita echar a andar la economía al mismo tiempo que nos cuidamos, para lograr las dos cosas. Mi querida Arlene. Pues muy bien, muchas gracias, Benjamín. Ya no te seguimos torturando con el tiempo. No se Benjamín, un preocupen. abrazo. A mí me gustaría mucho tener, obviamente, mucho más tiempo. Yo creo que algo que toque el senador y que a mí me interesaría abordar en otro programa, si es que nos regala más tiempo, es reactivación económica, pero pasos firmes y tiempos. Yo creo que la caída de la economía durante esta pandemia fue muy acelerada, muy rápida, con muchas afectaciones para muchas industrias, y definitivamente no creo que tenga el mismo tiempo de recuperación. Y no es verlo en un tema pesimista, es verlo en un tema realista. Por eso en un siguiente programa, si nos acompañas, Martí, nos daría muchísimo gusto que viéramos casos concretos de cómo lo piensan hacer. Eso es una propuesta rumbo 2021 que todos los mexicanos de verdad necesitamos oír. ¿Cómo se va a reequilibrar esta economía y cuáles van a ser estas propuestas? Entonces, ¿estás de acuerdo, Martí? Te esperamos en un siguiente programa y obviamente acompañado de mi queridísima Arlene, que es un placer tenerlos en este programa. Muchas gracias a ambos y bueno, pues me despido del amable auditorio y ustedes también adelante. Claro que sí, Benjamín. Yo estoy disponible. Ahora sí que tengo bastante tiempo para entrevistas. Con todo gusto. Mi querido Benjamín, un abrazo fuerte, un abrazo, Arlene. Saludos a todo el auditorio. Cuídense mucho, todas y todos, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos próximamente.